Existe una innovación estructural de una elegancia técnica absoluta, capaz de enfriar el interior de una vivienda hasta en 15 grados Fahrenheit, aproximadamente 8,3 grados Celsius, en el punto más crítico del verano, y lo logra sin emplear una sola pieza móvil, sin un solo ventilador ruidoso y sin consumir ni un solo vatio de electricidad de la red pública. Es un desafío directo a la obsolescencia programada de la industria moderna, mientras que la industria de la construcción contemporánea depende ciegamente de sistemas mecánicos de HVAC, cuyos coeficientes de rendimiento, C o P, se degradan inevitablemente con cada temporada de uso, debido al desgaste mecánico. Esta tecnología milenaria permite que las propias paredes de una edificación se transformen en un sistema de refrigeración activo y perpetuo. Estamos hablando de una integración arquitectónica donde la materia misma gestiona el clima. Se trata de un sistema que aprovecha la densidad molecular del aire y las leyes fundamentales de la termodinámica, específicamente la ley de los gases ideales, para generar un flujo de ventilación silencioso y continuo. Este proceso no solo regula la temperatura, sino que purifica el ambiente, eliminando toxinas volátiles. Previene la formación de colonias fúngicas y moho y, lo más importante, le devuelve al propietario su independencia financiera frente a las corporaciones eléctricas. Sin embargo, a pesar de ser reconocida físicamente como la solución de enfriamiento más rentable y eficiente en la historia de la humanidad, esta tecnología ha sido sistemáticamente marginada por una industria de la construcción que prioriza la rentabilidad inmediata. Se prefieren cajas herméticas envueltas en membranas plásticas que dependen de máquinas externas, en lugar de estructuras orgánicas que realmente vivan, respiren y funcionen en armonía con su entorno. Entonces, ¿cuál es la ciencia exacta detrás de este fenómeno? ¿Cómo es posible que un conducto pasivo supere a un compresor moderno? Y lo que es más crucial, ¿cómo puede usted implementar esta ingeniería en su propio hogar para liberarse del ciclo de consumo? Vamos a descubrirlo. Para comprender por qué esta tecnología representa una amenaza para el statu quo energético moderno, es fundamental analizar la crisis que fue diseñada para resolver hace milenios. La adopción de la chimenea solar nunca fue una simple cuestión de preferencia estética o arquitectónica. Fue una necesidad biológica de supervivencia en entornos extremos. El origen documentado de esta ingeniería nos traslada a las mesetas áridas y abrasadoras de la antigua Persia, específicamente a centros urbanos como la ciudad de Yazd. Hace más de 3000 años, los arquitectos persas se enfrentaron a un desafío existencial: ¿cómo mantener una ciudad habitable cuando la temperatura ambiente supera regularmente los 113 grados Fahrenheit, 45 grados Celsius? En aquel entonces no contaban con el lujo de la energía eléctrica, compresores mecánicos o refrigerantes químicos de síntesis. Lo que poseían era un conocimiento matemático íntimo y avanzado sobre la densidad del aire y el comportamiento de los fluidos. Desarrollaron el Badhir, un eje de mampostería vertical diseñado para aprovechar el retraso térmico de la piedra de alta masa. Estas estructuras no eran simples torres decorativas. Representaban los primeros motores térmicos solares del mundo. Al utilizar el diferencial de presión generado entre los patios interiores sombreados y la parte superior de las torres expuestas al sol, crearon un sifón térmico constante que forzaba el movimiento del aire. En configuraciones avanzadas, estas torres se integraban estratégicamente con los qanats, que eran canales de agua subterráneos. La torre succionaba el aire exterior y lo hacía pasar sobre la corriente de agua, utilizando el principio de enfriamiento evaporativo para reducir drásticamente la temperatura del flujo antes de que éste ingresara a los espacios habitables. Durante siglos, este método se consolidó como el estándar global para el enfriamiento de alto rendimiento en climas desérticos. Para el siglo XIX, a medida que el Imperio Británico se expandía hacia regiones tropicales y áridas como la India y África, sus ingenieros militares encontraron estos sistemas y, asombrados por su eficacia, los integraron en el diseño de hospitales y cuarteles coloniales. Los registros del British Medical Journal de la época documentaron que las salas de pacientes equipadas con estas chimeneas térmicas
presentaban tasas de mortalidad significativamente menores durante los brotes de cólera e influenza. La razón de este éxito no residía en la medicina aplicada, sino en la física pura. Las chimeneas proporcionaban una purga atmosférica constante. Este flujo ininterrumpido eliminaba eficazmente los patógenos aerotransportados y la humedad excesiva que suelen acumularse en el aire estancado, salvando miles de vidas mediante el control ambiental pasivo. La superioridad de una chimenea solar sobre un ventilador mecánico no radica en la potencia de un motor, sino en el aprovechamiento inteligente del efecto chimenea y el principio de Bernoulli. Para comprender la ingeniería de un edificio que respira, es necesario seguir el rastro del aire y entender cómo se manipulan las fuerzas invisibles de la naturaleza. En su esencia técnica, una chimenea solar es un eje vertical diseñado específicamente para maximizar la ganancia solar mediante la absorción radiante. El sistema consta de una placa absorbente de alta eficiencia, generalmente fabricada con metal de color oscuro o superficies de mampostería densa, posicionada estratégicamente detrás de una capa de acristalamiento de alta transmitancia. A medida que la radiación solar de onda corta atraviesa el vidrio, impacta contra la placa absorbente y se convierte de inmediato en energía térmica de onda larga. De acuerdo con la ley de los gases ideales, al aumentar la temperatura del aire confinado dentro de ese eje, su densidad disminuye proporcionalmente. El aire se vuelve más ligero que la atmósfera circundante, provocando que estas moléculas energizadas comiencen a ascender rápidamente hacia el escape situado en la parte superior de la chimenea. Este movimiento ascendente genera una zona crítica de presión negativa en la base de la estructura. Debido a que la naturaleza aborrece el vacío, el edificio se ve obligado físicamente a inhalar. El sistema succiona aire fresco y más frío de la parte más baja y sombreada de la edificación, generalmente a través de una toma orientada al norte o mediante un tubo terrestre subterráneo, arrastrándolo a través de todos los espacios habitables. Debido a que el sistema es impulsado directamente por la radiación solar, la velocidad de bombeo de la chimenea se ajusta en proporción directa a la carga de calor que recibe el edificio. En una tarde abrasadora de 100 grados Fahrenheit, cuando una unidad de aire acondicionado convencional lucha por funcionar y consume la máxima corriente eléctrica, el delta T, la diferencia de temperatura entre el colector y el aire ambiente, se encuentra en su punto máximo. En ese instante, la chimenea es más poderosa que nunca, moviendo miles de pies cúbicos de aire por hora sin necesidad de una sola pieza mecánica. Pero ¿qué sucede durante el invierno? Aquí es donde entra en juego la ingeniería de modo dual. Una chimenea solar bien diseñada incluye un amortiguador de derivación o bypass. En invierno, el usuario cierra el escape exterior y abre una ventilación de retorno interior. El aire caliente ascendente ya no se expulsa al exterior, sino que se recircula de nuevo hacia la masa térmica del edificio. Esto transforma efectivamente su torre de enfriamiento en un calentador de aire solar masivo. El rendimiento de este motor atmosférico está dictado por dos variables primarias: la altura de la chimenea y la diferencia de temperatura. Cuanto más alto es el eje, mayor es el diferencial de presión y, por ende, mayor es la velocidad del aire. Esto representa el desplazamiento del motor de su hogar. Y el rendimiento de estos sistemas no es anecdótico. Está respaldado por décadas de rigurosa investigación bioclimática. La eficiencia de estos sistemas no es una mera teoría. Está respaldada por datos de campo contundentes. En 1995, investigadores de la Universidad de Arizona realizaron una auditoría técnica exhaustiva de una chimenea solar residencial en el desierto de Sonora. Los resultados fueron reveladores. El sistema logró mantener una temperatura interior constante de 75 grados Fahrenheit, 23,8 grados Celsius, mientras el aire exterior alcanzaba los 106 grados Fahrenheit, 41,1 grados Celsius. Esta reducción de 31 grados Fahrenheit se logró utilizando exclusivamente el peso de la atmósfera y la energía térmica del Sol. Sin embargo, el beneficio más crítico reside en los cambios de aire por hora, ACH. La Agencia de Protección Ambiental
EPA, estima que el aire interior suele estar entre 2 y 5 veces más contaminado que el aire exterior. En una vivienda moderna y hermética, equipada con un sistema de HVAC estándar, el aire se recircula constantemente, proporcionando menos de 0,5 cambios de aire por hora de aire fresco. Esta falta de ventilación provoca la acumulación peligrosa de compuestos orgánicos volátiles, VOC, CO2 y humedad excesiva. En contraste, una chimenea solar proporciona entre 8 y 12 cambios de aire por hora, de aire 100% fresco y filtrado. Esta descarga atmosférica constante previene el llamado síndrome del edificio enfermo, que afecta a la construcción residencial moderna. Es el equivalente mecánico a mantener todas las ventanas de la casa abiertas permanentemente, pero sin comprometer la seguridad ni perder el control térmico de los espacios. Cuando analizamos la sostenibilidad y la huella de carbono, la comparación no tiene competencia. Fabricar, instalar y operar un sistema de aire acondicionado central estándar de 3 toneladas durante su vida útil de 15 años genera una deuda de carbono de aproximadamente 25 toneladas de CO2. Una chimenea solar, construida con materiales como mampostería de alta masa, aluminio reciclado y vidrio, tiene un periodo de recuperación de carbono de menos de 6 meses. Una vez construida, el costo operativo es exactamente cero. Se convierte en un activo de carbono negativo que aumenta el valor de la propiedad, mientras reduce drásticamente los gastos fijos mensuales. El impacto en la independencia energética es masivo. Un estudio de la Universidad de Nottingham demostró que los edificios que integran chimeneas solares pueden reducir su consumo total de energía para refrigeración hasta en un 75%. En un contexto de costos energéticos crecientes e inestabilidad de la red eléctrica, esta tecnología ofrece un nivel de seguridad y autonomía que ninguna máquina mecánica puede igualar. Ante tales beneficios, surge la pregunta inevitable: ¿por qué esta tecnología no ha sido adoptada de manera masiva? La respuesta no se encuentra en una falla técnica, sino en la estructura sobre la cual financiamos y regulamos el confort humano. La industria moderna de la construcción se ha cimentado sobre una base de subcontratación y estandarización extrema. Para un desarrollador inmobiliario, resulta logísticamente más sencillo construir una caja económica de paredes delgadas y sin aislamiento térmico, para luego pagar a un contratista externo $5,000 por la instalación de un sistema de calefacción y refrigeración mecánica. Es una solución de tipo conectar y usar, que no requiere conocimientos arquitectónicos especializados ni una integración compleja en la huella estructural del edificio. A esto se suma la trampa de la dependencia energética. Las compañías de servicios públicos y los fabricantes de unidades de refrigeración mecánica carecen de incentivos económicos para promover una tecnología que nunca se avería, que no requiere cambios de filtros y que jamás genera una factura mensual de consumo. El marco normativo moderno que bloquea la entrada de las chimeneas solares en el paisaje urbano es, en gran medida, el Código Residencial Internacional. Aunque el código no prohíbe explícitamente estas estructuras, está redactado enteramente en torno a los estándares ASHRAE 62.2, los cuales priorizan las entradas mecánicas y los sistemas activos. Debido a que una chimenea solar es inherentemente pasiva, lo que significa que su rendimiento fluctúa según la intensidad de la radiación solar, cae en un vacío regulatorio peligroso. Al no ser un producto fabricado en serie, no posee un listado UL ni una certificación Energy Star de fábrica. Es, en esencia, una característica arquitectónica intrínseca. Como resultado, la mayoría de los inspectores de construcción locales insistirán en la instalación de un sistema mecánico de respaldo, lo que duplica efectivamente el costo de la obra y obliga al propietario a adquirir una máquina que no necesita. Es, en la práctica, una prohibición de facto impuesta a través de la burocracia. Se nos persuade de que los sistemas activos, con sus compresores y refrigerantes, son sinónimo de modernidad, mientras que las chimeneas son calificadas como primitivas.
Sin embargo, la realidad es la opuesta. La máquina es la solución rudimentaria que depende de la fuerza bruta y el alto consumo energético, mientras que la chimenea es la solución sofisticada, basada en una comprensión permanente de las leyes del universo. Estamos atrapados en una sucesión de fallas, obligados a comprar máquinas diseñadas para romperse para intentar arreglar casas que fueron mal diseñadas desde el principio. Si desea integrar un motor atmosférico en su propio hogar, es fundamental comprender cómo se traduce la teoría física en práctica constructiva. Existen dos vías principales para implementar esta tecnología. Para una vivienda ya existente, el camino más eficiente y menos invasivo es la chimenea solar de pared. Se trata de una estructura aislada, similar a una caja vertical, que se adosa estratégicamente a una pared con orientación sur para maximizar la captación de radiación. Para construir una unidad de este tipo, se requiere una placa absorbente recubierta con una pintura de superficie selectiva. Este material es crítico, ya que debe ser capaz de absorber hasta el 95% de la radiación solar incidente, manteniendo al mismo tiempo una baja emitancia para evitar que el calor se pierda irradiando de nuevo a través del vidrio. Esta placa se cubre con vidrio de baja emisividad para atrapar térmicamente el aire dentro del conducto. Como regla de ingeniería, para un espacio de 500 pies cuadrados, se necesita un área de colector de aproximadamente 20 pies cuadrados. El costo para un proyecto de bricolaje, de I&Y, oscila entre los $300 y $500, utilizando materiales como policarbonato estabilizado contra rayos, UV y silicona de alta temperatura. La instalación requiere simplemente realizar dos ventilaciones de 6 pulgadas en la pared, una situada al nivel del suelo y otra cerca del techo, permitiendo que las leyes de la física tomen el control del flujo de aire. Para construcciones nuevas, el enfoque profesional es diseñar la estructura completa como un motor de escape térmico dedicado. A diferencia de una remodelación, una obra nueva permite calcular con precisión el plano de presión neutra del edificio para maximizar el efecto chimenea. Esta estrategia implica la integración de ejes verticales, idealmente con una altura de entre 20 y 33 pies, construidos dentro de la masa térmica de la fachada sur de la vivienda. Estos conductos deben estar revestidos con placas absorbentes espectralmente selectivas y protegidos por acristalamiento de bajo contenido en hierro y alta transmitancia para evitar la reradiación térmica. Al situar la toma de aire en el punto más bajo y sombreado de la estructura, la chimenea genera un diferencial de presión continuo. Esto fuerza a la casa a inhalar aire enfriado geotérmicamente desde la planta baja, mientras exhala simultáneamente el aire caliente y flotante a través de los respiraderos situados a nivel del techo. Este proceso crea un intercambio de aire de alto volumen y 0 vatios, capaz de proporcionar entre 8 y 12 cambios de aire fresco por hora, eliminando efectivamente la necesidad de un compresor mecánico convencional. Si su objetivo es alcanzar la autonomía radical, debe combinar su chimenea solar con un tubo terrestre, Earth Tube. Esto consiste en enterrar un tramo de 100 pies de tubería de PVC o arcilla de 6 pulgadas a una profundidad de 6 pies bajo tierra, donde la temperatura del suelo permanece constante a unos 54 grados Fahrenheit durante todo el año. La chimenea solar proporciona la succión necesaria para tirar del aire fresco a través de esa tubería subterránea. Para cuando el aire llega a su sala de estar, se ha enfriado geotérmicamente hasta alcanzar los 70 grados Fahrenheit. Se trata de un sistema de aire acondicionado de 0 vatios que funciona de manera ininterrumpida, incluso durante un colapso total de la red eléctrica. El mantenimiento es la pieza final de este rompecabezas de ingeniería. Debido a que no hay piezas móviles, ni refrigerantes químicos, ni motores eléctricos, el sistema se considera una máquina eterna. Solo se requiere una inspección anual de los filtros de entrada para asegurar un flujo de alta velocidad y una limpieza periódica del acristalamiento para garantizar la máxima transmitancia solar. A diferencia de una unidad de aire acondicionado que requiere servicios técnicos anuales costosos, la chimenea solar funciona como un órgano estructural permanente de la casa. La chimenea solar
representa una respuesta de 3000 años de antigüedad a los problemas críticos del siglo XXI. Si permitimos que las leyes de la física realicen su trabajo sin interferencias mecánicas, estas convertirán su hogar en un motor de aire silencioso y autorregulado, eliminando la necesidad de depender de la red eléctrica, de las corporaciones de servicios públicos o de la sucesión de fallas que define a la vivienda moderna. No es simplemente una técnica de enfriamiento, es una declaración de soberanía sobre el entorno en el que vivimos. Gran parte de lo que cubrimos en este canal, legado olvidado, estuvo a punto de perderse en la historia. No ocurrió porque estos sistemas dejaran de funcionar o perdieran su eficacia, sino porque la industria decidió que la simplicidad y la permanencia no eran lo suficientemente rentables para el modelo de consumo actual. En un mundo que nos obliga a comprar máquinas diseñadas para romperse, redescubrir el arte perdido de la autosuficiencia y la construcción de alto rendimiento es un acto de resistencia técnica. Si para usted es importante que este tipo de conocimiento siga siendo accesible para las futuras generaciones, suscribirse y compartir este contenido es la forma más directa de asegurar que estas soluciones sigan siendo encontradas. En este video, hemos analizado cómo la chimenea solar utiliza la energía del sol para mover y refrescar el aire de manera masiva. Sin embargo, mover el aire es solo la mitad de la ecuación. Si desea ver qué sucede cuando aplicamos esta misma lógica de masa térmica para transformar la energía solar en calefacción potente utilizando solo la física, entonces debe ver nuestro video sobre el muro Trombe. Es un diseño magistral que puede reducir sus facturas de calefacción hasta en un 70%, complementando perfectamente la ingeniería que hemos aprendido hoy.